Muchas cosas cambian en 60 años y si alguno que tiene 60 o 70 y atrás va a tratar de recordar 60 años atrás nuestra ciudad, nuestro país, probablemente se va a sorprender de todo lo que ha cambiado. La cultura cambia, las costumbres cambian. Y hoy, gracias a Dios, tal vez nosotros como iglesia tenemos mucho más apertura, pero aquellos que iniciaron la obra se enfrentaron a gran oposición. Las costumbres, lo que los jóvenes hacen hoy es muy diferente a lo que los jóvenes hacían hace 60 años. Abismal diferencia, muchas cosas cambian en 60 años. Lastimosamente, los valores también cambian. Y hoy estamos frente a una etapa de cambio de valores muy grande y es un desafío para la iglesia porque muchos ya no consideran a la iglesia como una autoridad en la instrucción moral. Es más, la iglesia casi es vista como algo del pasado y los valores se quieren cambiar y ese es nuestro desafío como iglesia, permanecer fieles a nuestro Señor. Muchas cosas cambian en 60 años, pero hay algo que no cambia: la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, decía el Señor, no pasarán. Así también, hoy cumplimos como iglesia 60 años, pero tenemos un solo mensaje. Y este es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes. 60 años y un solo mensaje. Y este mensaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo y su compañero Silas al carcelero de Filipos. Los ciudadanos que estaban en Filipos tenían muchos privilegios, grandes privilegios. Uno de esos quizás nosotros querríamos tener también, especialmente los soldados, porque eran los soldados quienes recibían tierras después de las guerras en las colonias romanas. Y muchos de ellos estaban exentos de impuestos. ¿Cómo nos gustaría también a nosotros tener ese privilegio? Tenían la ciudadanía romana y la colonia tenía la misma ley que Roma. Otras regiones estaban regidas bajo leyes diferentes, pero una colonia tenía la misma ley que la misma Roma. La gente que vivía ahí era muy privilegiada. Ahí fueron Pablo y Silas a predicar el evangelio. Y a causa de su predicación quedaron presos. Y la historia que quiero leerles hoy trata de qué ocurrió en una noche cuando Pablo y Silas estaban presos. Quiero leer con ustedes Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Aquellos que tienen sus Biblias, los que no pueden seguir la lectura ahí arriba. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Silas presos en Filipos. Y esto ocurrió, esto aconteció. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Aquí tenemos la historia de un hombre que logró salvar su vida. En realidad él no hizo nada, pero se salvó su vida, pero todavía no había salvado su alma. Esa es la historia de este hombre, el carcelero de Filipos.
Lo más probable es que este hombre hubiese sido un soldado romano con todos los privilegios que le estaba diciendo. Ciudadano romano, soldado, sirviendo a Roma en su ciudad, en esta colonia. Ciudadano del imperio más poderoso, con muchos privilegios, como le estaba diciendo, entre ellos el no pagar impuestos. Y aparentemente, por lo que hemos leído, tenía una buena familia, una linda familia. Se menciona su casa una y otra vez. Pero ahora su vida estaba perdida. No tenía perdón dejar escapar a un prisionero. Y él tenía más de uno. Tal es así que él inmediatamente sacó su espada y probablemente la puso en el vientre como para autoeliminarse. Porque a dejar escapar prisionero iba a ser considerado una alta traición. De todas maneras, él estaba muerto. Fíjense, esa vida de privilegios, ciudadano romano, una linda familia, una linda casa, grandes privilegios, acabado en un instante. Algo que él no previó, un terremoto, dice. Se abrieron las puertas. Él instantáneamente iba a autoeliminarse. Hasta que el más grande o el más importante de sus prisioneros le dice: hey, tranquilo, no te mates. Estamos todos acá. No hace falta que te quites la vida. Qué alivio, ¿verdad? Nosotros podríamos decir. Yo tengo siempre un problema que con mucha facilidad pierdo mis cosas. Y una de esas cosas que he perdido varias veces es mi billetera. Quizás haya alguno de mi misma raza por acá, ¿verdad? Y en una oportunidad sí perdí ya mi billetera, ya no recuperé. Pero varias veces en realidad la billetera estaba escondida o se cayó por algún lugar, en algún rincón, a veces en el auto, en un rincón de la casa. Y si esas pequeñas cosas, en comparación con la vida, nos trae tanto alivio a encontrar. Si perdiste algo relativamente valioso, tu celular quizás. Hace poco un hermano contó que le buscaron, le llamaron, le dijeron: encontré tu celular. Qué alivio, qué gusto da ese momento en que encontrás eso perdido. Y todo lo que tuvieron a tu alrededor, tal vez ya estuvieron sufriendo de tu rabia y de tu ira, porque no da gusto perder, y ya le estabas mandando a la China quizás a todo el mundo cuando se perdieron tus cosas, y encontrás. Y le pensás pedir perdón quizás a todo el mundo y ya te reís otra vez, ¿verdad? Pequeñas cosas, ¿cómo nos puede traer tanto alivio volver a recuperar? Este hombre prácticamente había perdido su vida en un segundo y al segundo siguiente ya lo había recuperado. Alguien le dijo: tranquilo, no te mates. Puedes seguir teniendo tus privilegios como ciudadano romano. Puedes seguir teniendo tu familia. Puedes estar tranquilo. Acá estamos. ¡Qué alivio! Pero el carcelero, llamativamente, estaba aún más consternado, aterrorizado. Y el texto dice: estaba temblando. ¿Qué le pasó a este hombre? Nosotros podríamos decir: pero le tenía que hacer un buen asado a sus prisioneros que eran tan buenos que se quedaron. Y le dicen: bueno, muchachos, vamos a comer un asado y después por favor pueden volver todas a sus celdas. Yo sigo con mi vida sin problema. Pero él estaba peor que cuando había puesto esa espada en su vientre. Porque si bien había quitado la espada del vientre, ahora le habían puesto la espada en el alma. Este hombre había salvado su vida, pero ahora sabía que todavía no había salvado su alma. Porque ahora él sabía que estaba lidiando con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y él sabía que delante de ese Dios santo y perfecto, él estaba perdido. Como les dije, cualquiera de nosotros sentiría el alivio: me salvé la vida. Pero este hombre estaba peor que antes de darse cuenta que sus prisioneros se habían escapado. Él estaba temblando de miedo porque se había encontrado con el Dios santo y sabía que estaba perdido. Se dio cuenta que sus prisioneros eran mensajeros del Dios vivo y sabía que estaba perdido. Entonces pregunta, fíjense, él había salvado su vida, tenía todos sus privilegios de vuelta. Podía olvidar eso como una mala noche.
Pero él sabía que estaba perdido y pregunta, temblando ante Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La Biblia declara, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y está establecido, dice la palabra, para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Este hombre que había salvado su vida, de repente se da cuenta que su alma estaba perdida. Él se dio cuenta que estaba en pecado. Él se dio cuenta que se enfrentaba a un Dios santo. Y que si bien su vida aparentemente estaba ya salva, él estaba perdido. Nosotros podríamos decir lo peor que le hubiese pasado era la muerte física. Pero la palabra de Dios habla también de una muerte espiritual. Y este hombre se dio cuenta que él estaba muerto espiritualmente. Y la Biblia también nos habla de una muerte eterna. Si aquel que está muerto espiritualmente experimenta la muerte física, entonces su destino es la muerte eterna. Con razón este hombre pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No importa tener los privilegios de un ciudadano romano. No importa tener la mejor familia, tener bienes, tener casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque estoy perdido delante del Dios santo. Por esto el carcelero pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta es el mensaje que hemos predicado desde el inicio de nuestra vida como iglesia. Pablo y Silas le dicen, carcelero, hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este mensaje podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, este mensaje nos recuerda que el único camino para la salvación es Jesucristo. No se trata de una religión, nadie más puede salvarte, solo Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús entregó su vida no para darnos un lindo ejemplo de cómo vivir nuestra vida, sino para pagar nuestra deuda de pecado, aquella deuda que nosotros no podíamos pagar. Solamente en Jesús, mi querido amigo, amiga, puedes encontrar salvación. Puedes tener la mejor vida, pero así como este hombre estar perdido. Y solo en Jesús hay salvación. Una segunda cosa que nos dice este mensaje es que el único medio para la salvación es la fe. El apóstol Pablo escribía en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por nuestras obras hemos de ser salvos, ni por ser buenas personas. El carcelero probablemente era una buena persona, excelente persona, con valores romanos, una familia, un lindo trabajo, probablemente una linda casa, buena persona. Pero él sabía que estaba perdido y preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El mayor engaño que podemos pensar es, yo soy una buena persona, o por lo menos intento ser una buena persona. Este texto nos enseña que no es suficiente. Es necesaria la fe en Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y la característica principal de la fe es el arrepentimiento, que es el arrepentimiento, es un cambio de dirección. Muchos dicen, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿saben cómo se puede describir esa fe? Yo creo que Dios va a hacer algo para mí, yo confío que Él me va a dar algo, yo confío que Él me va a librar. Pero la verdadera fe invierte esa actitud. La verdadera fe dice, creo, Dios, ¿qué querés hacer conmigo? Una fe superficial y hasta una fe falsa dice, Dios, quiero que hagas esto para mí o por mí. La fe verdadera dice, como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenés esa fe, porque esa es la fe salvadora. Una fe que cambia
nuestra rendición. Y finalmente este mensaje nos recuerda que el único resultado de la salvación es la transformación. Fíjense qué pasó con este hombre. El que estaba a punto de autoeliminarse. Ahora en el versículo 33 leíamos que tomándolo a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Un ciudadano romano, orgulloso probablemente, estaba lavando las heridas de unos judíos que probablemente estaban sucios, malolientes. Él le estaba lavando las heridas. Fíjense qué cambio, qué transformación. La salvación produce esto. Y después nos dice el texto que se bautizó. Y esto significa un compromiso con el reino. Como iglesia bautista nosotros no bautizamos niños, no porque no amemos a los niños ni queramos que ellos formen parte de la iglesia. Los presentamos y son parte de nuestra iglesia, los amamos y oramos para que el Señor cumpla su propósito en ellos. Pero el bautismo es un paso de obediencia. Tiene que ser consciente, así como este hombre lo hizo. Después de escuchar la palabra junto con toda su casa, ellos escucharon y se bautizaron porque entendían que el Señor le estaba llamando a un compromiso con su reino. Puede decir tener fe, pero sin este compromiso quiere decir que esa fe no es verdadera. Porque la salvación produce esta transformación, el deseo de querer servir a Dios en su reino. Y finalmente, la última característica de esta transformación, el versículo 34 leíamos, decía: llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una de las mayores características de la transformación que produce la salvación es el gozo. El gozo de saber que estás en paz con Dios. Ese gozo no vas a poder encontrar en ningún otro lugar, solo en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Estás en paz con Dios? No te pregunto si tenés una religión. Probablemente todos los que estamos acá hemos nacido con ciertas costumbres religiosas, etcétera. Como estaba diciendo, no se trata de eso. ¿Tenés paz con Dios? Quizás tenés una linda vida, pero como este hombre, puedes tener tu vida, pero aún estar tu alma perdida. ¿Cómo está tu alma? Es mi convicción que si hoy esa alma tuya está perdida, lejos de Dios, Él ha permitido que vengas acá para que puedas tener paz con Él hoy, que mañana puede ser tarde. Y les invito a todos los que están, que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos. Si hoy te estás preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque te das cuenta de que estás lejos de Dios, que estás perdido, que no hay forma de que enfrentes el juicio delante de Dios y salgas de Él porque sos un pecador y estás lejos de Dios y Él es un Dios santo. Pero hoy has escuchado que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Ven a Jesús hoy, mañana puede ser tarde. Y yo te invito a que puedas hacer una oración de entrega con sinceridad, una oración que no tiene nada de mágico, pero que puede ser tu primer paso de caminar con el Señor. Si hoy le estás diciendo al Señor: creo, Señor, necesito que me tomes, necesito que me transformes. Si estás sintiendo de parte del Señor que Él te dice: por eso te traje acá hoy, por algo te invitaron, yo te invito a que puedas ponerte de pie mientras hago esta oración de entrega. Y que hoy sea el día en que comiences a caminar en paz con Dios. Mientras hago esta oración, si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, el único en donde hay salvación, en quien hay salvación, ponete de pie. Yo quiero orar por tu vida. Y mientras estoy haciendo esta oración, ponete de pie y decirle: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que estoy lejos de ti. Pero hoy he escuchado que en Jesucristo hay salvación. Y me rindo a ti. Me entrego a ti.
Te necesito. Necesito que me transformes. Necesito que me renueves. Entrego mi vida para caminar contigo de hoy en adelante. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por estas personas que se han puesto de pie y decirles que la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Sigan buscándole al Señor. Acérquense. Nosotros existimos como iglesia para caminar con aquellos que se han entregado a Cristo. No dejes pasar esta oportunidad que estamos deseosos de recibirte. Vamos a orar. Señor, queremos entregar la vida de estas personas que han hoy dicho: yo me entrego a ti. Y te glorificamos, Señor, porque nos has dejado el privilegio de seguir proclamando este mensaje. Te ruego, Señor, que sigas haciendo tu obra en estas personas. Que sigas obrando, Señor, en sus vidas y les transformes, así como has transformado, Señor, a aquel carcelero, le transformes completamente. Y te alabamos, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros podemos escuchar mucho y recibir mucha de esa teoría de cómo debe verse ese amor. Pero ¿cómo vamos a aprenderlo verdaderamente? Solamente buscando a aquel que lo enseña, que es nuestro Dios, buscándolo en oración, aprendiendo más de su palabra. Cuanto más estamos cercanos al Dios de amor, más hemos de aprender ese amor para reflejarlo a nuestros hermanos.